Muy buenos días, tardes, noches, yo soy Poderoso Sensual. Esto es Cómic, Cómic y más Cómic. Esta semana estaré presentando para todos ustedes Páginas Interiores. Chécalo. Páginas Interiores se editó por primera vez en 2011 en Francia. Su edición en castellano corre de la colaboración entre Editorial La Cifra, Editorial Naranjo y Norte Estación. Es una historia onírica, es una historia en donde los círculos del tiempo y de la razón juegan y se entrelazan para crear una historia en donde el encuentro, el amor, es su línea principal. Los creadores de este título son Jackie Benateau y Stéphanie Courvoisier. He intentado buscar información de ellos, pero la verdad que no hay mucho. Lo que sí sé es que este es el primer cómic que ellos realizan y que en 2011 fue muy aclamado. Decir que, por ejemplo, Jackie Benateau solo sé que es francesa o francés, y de Stéphanie Courvoisier, que en 2006 se graduó de la Escuela de Artes Decorativas de Estrasburgo y que en 2008 formó parte de el grupo Jóvenes Talentos en Angoulême del 2008, como decía. Y bueno, de Stéphanie Courvoisier podemos entrar a su Instagram y ver un poco de su trabajo. Realmente solo hay 2 imágenes, pero ahí hay una liga que te conecta a una página donde puedes ver más trabajo de él. Y bueno, viene mucho material de este libro y otros trabajos que he realizado como ilustrador y otras historias de cómic. De Jackie Benateau, pues la verdad que no he encontrado mucho, y eso me intriga porque lo vuelve así como a los dos autores un tanto misteriosos, un tanto como su propio libro, ¿no? Algo onírico, algo así fugaz. Pero ¿qué nos vamos a encontrar acá? De entrada vamos a ver bueno, todo el dibujo está en esta atmósfera, en este tono. Todo está hecho por carboncillo y grafito, y todo parecieran ser una serie de fotos pues entrelazadas entre sí para contarnos una historia. De pronto hay unas secuencias interesantes de movimiento, como aquí está, y de pronto sí son como fotos, momentos que capta la lente, ¿no? Entonces visualmente así es, y lo que vamos a encontrar es una historia de una chica que comienza el clima a empeorar, hay una tormenta que se aproxima y corre y se mete a una biblioteca tratando de resguardarse. Ahí ve a un sujeto que está escribiendo, le llama la atención y solo lo observa. Posteriormente comienza a ir a la biblioteca a la misma hora y se encuentra con esta persona que hace exactamente lo mismo. Así comienza un interés por ella hacia él, y de poco a poco se van dando las cosas para irse acercando. Algo que los vincula es una pluma fuente que se extraña él de que ella reconozca este instrumento y se lo dé precisamente a él, ya que en esta época también juegan con los tiempos, y no los tiempos de presente y futuro, sino de realidades. Es decir, a pesar de que están en una biblioteca y de esto se puede hacer una historia atemporal, fuera de la biblioteca corren otros tiempos. Ellos viven ya en, digamos, cápsulas, aislados, porque afuera hay un entorno ambiental muy severo, muy difícil, en donde de vez en vez llegan oleadas de nubes de contaminantes que hace que todos se resguarden. Afuera también nos explican que hay una marcha, un grupo de personas que están tratando de clausurar o cerrar una empresa que es la que provoca la contaminación del medio ambiente. Ella vive a las afueras de esta ciudad, en unas cápsulas que ya están creadas para poder convivir y vivir mejor, y que además en el interior, por ejemplo, ellos tienen una especie como de pantalla de celular en donde al pensar se va escribiendo, ¿no? Entonces son esas pequeñas cositas que hacen de esta historia algo interesante, de que pareciera ser algo atemporal, pero trae estos pequeños chispazos de tecnología, de modernidad, de futurismo, que lo hace una historia pues diferente, ¿no? No tan atemporal en ese sentido.
pero que juega con muchas cosas. Yo creo que aquí lo interesante es que también tiene muchas referencias literarias, y algo que a mí me llamó mucho la atención es que al estar buscando información de los autores, veo que hay algunos puntos en la página de Stéphane Corbusier. Hay un texto en donde dice que basó sus imágenes en un cineasta, en específico en una pequeña película que se llama La Jetée, de Chris Marker. Chris Marker fue un escritor, un fotógrafo, un director de cine que nace en 1921, fallece en 2012, y es muy interesante, muy importante, porque a él se le otorga la categoría de creador del documental subjetivo. Entonces, al explorar un poco más de él, al ver imágenes de La Jetée, se da cuenta uno que sí hay mucha conexión. Yo cuando lo leí por primera vez, se me figuró a estas historias que de pronto veíamos en la tele de Alfred Hitchcock, ¿no? De la dimensión desconocida, ¿no? De cosas que suceden, pero que no sabes si están en la realidad o que te dejan en un vacío, ¿no? En estas situaciones raras que suceden en ocasiones. Pero bueno, como decía, está el clima, está la tormenta, él lo ve constantemente, y de ahí comienzan a tener una especie de cercanía. Ellos comentan que afuera hay una manifestación y que deberían salir a apoyar. Sin embargo, solo lo ven de lejos y no hacen más. Al tiempo que pasa la manifestación, la tormenta ha cedido. Después de varios días de haberse conocido y estar comenzando a platicar, anuncian que viene esta tormenta, que llegará aproximadamente en 1 hora. Y ella dice, es que a mí no me da tiempo. De aquí a que voy a mi casa, en algún punto, si hay un congestionamiento, me va a tomar esta nube en el camino. Entonces le dice, pues quédate, ¿no? Entonces ahí las condiciones de la biblioteca sí les permitían quedarse y poder estar bien. Y de poco a poco también vemos cómo hay una muchedumbre alrededor de ellos y se van quedando ellos solos, y él le confiesa que él vive ya en la biblioteca, que desde hace un tiempo se ha estado infiltrando, y que pues simplemente en la noche sale a los baños a ducharse, y en las mañanas sale nuevamente como un usuario más. Entonces ahí comienzan ellos a platicar, a conocerse, a tener un acercamiento, hasta que pasa algo, y en ese algo ella duerme, ¿no? Al despertarse comienza, digamos que otra historia, es otro giro, y entramos ahora en otra situación. Aquí también hay una parte interesante en el que él es escritor y ella es lectora. A ella le encanta leer y a él le encanta escribir, y su punto de conexión es la biblioteca. Hay un punto en el que él escucha que la bibliotecaria le recomienda un libro que ella, por más que busca y busca, no encuentra, y él al final de redactar arma un libro y se lo da. Le dice, aquel libro que te decía antes, recomendaban, es este. Y cuando ella lo empieza a leer, es donde cambia todo, y comenzamos ahora a ver otra historia, otro punto de vista desde el lector. Y eso es lo interesante, ¿no? Esto es una historia de amor, de encuentro, de amor fugaz, por así decirlo, pero que entre la lectura y la escritura se crea una historia que perdura por mucho. Así se va hilando, y al final tienen la oportunidad de conocerse 2 veces, de 2 maneras distintas, pero reconocer y saber que al final pues sus vidas están ligadas, ¿no? Entonces es algo pues bastante interesante, bastante pues diferente a todas las historias normales de cómics, donde hay aventuras y donde hay experiencias de autores. Entonces esto es, pues yo creo, algo refrescante, algo interesante, y que, como decía, esto pues lo editó aquí La Cifra. Está disponible en varias librerías, directamente también en La Cifra pueden encontrarlo. Y bueno, pues como decía, el dibujo está muy bien. Por momentos, repito, son como fotografías, y si vemos esta parte de La Jetée, sí vemos que bebé, no es que sea una copia o algo, pero yo creo que le da más sentido al dibujo y a la lectura, ¿no? Ver también cómo de pronto cambia, gira, y se vuelve muy, muy, muy simbolista esta historia. Muy en este tipo de películas, pues sí, ¿no? Surrealistas, de algún modo. Aquí hay algo que me gusta, ¿no? Que de pronto es cuando ella está ahí, él se va,
y cuando él está, ella también. Entonces depende mucho de quién cuente, de quién vea, de quién esté detrás de la historia, va a ver las cosas diferentes, ¿no? Esta imagen está muy buena. Y yo creo que eso es lo padre, ¿no? De este juego desde la perspectiva de quién, ¿no? Y así al final acá vemos cómo se entrelazan. También nos postulan aquí que pues hay una catástrofe, que aunque se acabe todo, en sus dos realidades, en sus dos formas, ellos continúan juntos, ¿no? Y están ahí. Por ejemplo aquí, no tengo miedo, dijo ella. Él la abrazó suavemente. Y en esta otra, no tengo miedo, dijo él. Ella lo abrazó suavemente, ¿no? Entonces, como que a final de cuentas, en los dos tiempos, los dos momentos, las dos realidades, los dos sueños, pues se complementan. Y eso es lo padre, ¿no? Que al final, no importa el destino, ellos continuaron juntos, ¿no? Entonces, pues es una historia bastante interesante, bastante pues agradable, y el dibujo es genial, ¿no? Aquí como están dentro de la biblioteca, todo lo que pasa. Pero bueno, así con esta historia, páginas interiores. Yo lo conseguí en uno de los últimos festos. Ahí pude acercarme al stand de La Cifra, lo vi, me llamó mucho la atención y pues desde esa época lo tengo, lo leí, pero pues no había tenido la oportunidad de compartir esta lectura y ahora lo releí y me gustó. Le vi otras cosas, como siempre cuando uno regresa a una lectura, pues lo percibe de una manera diferente. Algo que me encantó es que este cómic me abrió la ventana para conocer a Chris Marker, que yo creo ahorita me voy a internar más a ver su obra, su trabajo, y él trae toda una mitología alrededor. Muchos dicen que ni siquiera es un autor, que por ahí hizo un par de cosas, pero que después hizo un colectivo de varios cineastas y que usaron su nombre. No hay muchas imágenes de él. Él en vida pues no presentó imágenes. Cuando le hacían una entrevista, él pues mandaba fotos de sus gatos o de sus libros o así, pero nunca mandaba una imagen de él como para ilustrar el artículo. Siempre fueron entrevistas escritas. Él nunca se puso ahí a platicar. Entonces hay toda una mitología alrededor de este autor que es muy interesante, ¿no? Pero este cómic me dio la ventana para llegar a él. Y pues el recorrido de sus páginas, la verdad que es muy, muy, muy poético, muy estético, muy, pues, no lo sé cómo decirlo, ¿no? Muy atractivo, ¿no? Es una manera diferente de ver el cómic, más pausado, más reflexivo. Omite tal vez las tintas, pero con el uso de carboncillo, de grafito, creo que le da una plasticidad pues muy interesante, ¿no? Muy, muy genuina. A veces algunos cómics ocupan esto para ilustrar ciertas páginas, ciertos recuerdos, pero aquí es el colectivo, ¿no? Aquí vemos también cómo están en el cine, y una anécdota padre, ¿no? Que ellos están en el cine, pero también, aunque todos están viendo lo mismo, cada quien genera una percepción de lo que ve, y al final la historia va cambiando de acuerdo a quien la mira. Y al final de la película pareciera ser que ni siquiera vieron la misma función, ¿no? Entonces, todo eso se me hace bien interesante. Son los pequeños destellos futuristas que tiene esta historia. Y a pesar de eso, de las catástrofes, pues el eje humano, el eje pues principal, ¿no? de la emoción, del sentimiento, del amor, es el que pues pareciera ser siempre va a estar ahí rigiéndonos, ¿no? Rompiendo la soledad en los ojos de alguien que también está en esa soledad. Pero bueno, yo hasta aquí con esta historia, páginas interiores, muy recomendable. Y bueno, los invito a que se unan a mis redes sociales, en Instagram como Poderoso Sensual, en Facebook como Poderoso Cómic Sensual. Muchas gracias por ver este episodio. Comenten. Yo me despido. Adiós.